Muy buenas y bienvenida al canal. A menudo me encuentro en consulta, ¿no? Pues muchas mujeres que, pues cuando hablamos en el embarazo, ¿no? Pues, ¿qué tipo de parto quieres, no? En las consultas incluso para hacer el plan de parto, ¿no? Pues preguntamos, ¿no? Pues va, ¿qué tipo de parto quieres? ¿Qué ideal, no? Y veo, pues a lo mejor que me dicen, pues mira, me gustaría un parto natural, pero con epidural. Entonces ya ahí hay algo que, ¿no? Que no estamos entendiendo bien. O bien también incluso, ¿no? Pues en una mamá en el posparto, ¿qué tal fue el parto? Tal, ¿no? Ay, pues mira, tuve un parto vaginal y pues realmente fue un parto natural o viceversa, ¿no? Ay, pues mira, tuve un parto natural y resulta pues que utilizó también la analgesia epidural y otros recursos. Por eso he creado este vídeo donde vamos a hablar sobre parto vaginal y sobre parto natural y vamos a conocer las diferencias, ¿de acuerdo? Y qué cosas no van a marcar que un parto sea un parto vaginal o bien sea un parto natural. Tal vez para ti sea pues más que evidente, ¿no? La diferencia o cuando hablas de un parto vaginal o cuando hablas de un parto natural, si estás pues no bien informada, pero es verdad que es una confusión mucho más frecuente de lo que nos pensamos y sí que creo que vale la pena pues dedicarle a unos minutos, ¿no? Pues a conocer cuando hablamos de una cosa o otra simplemente pues por estar bien informadas y pues poder tomar las decisiones, ¿no? De la forma correcta. Antes de nada y de empezar un poquito, ¿no? en materia en el vídeo, quiero dejar muy claro que la vía del parto, ¿no? O el parto que finalmente vayamos a tener no nos va a definir en ningún caso, ¿no? Como mejor o como peor madre o como que hayamos hecho un sacrificio mayor o menor, nos sintamos más o menos empoderadas. No tiene nada que ver con eso. Cada una de vosotras tiene que saber y conocerse, ¿no? Y ver qué quiere, ¿no? Para ese momento, qué es lo que desea, qué es lo que se imagina, ¿no? Cuando cierra los ojos, qué parto desea. Alguna cerrará los ojos y se imaginará un parto natural en una bañera, pero otra a lo mejor cierra los ojos y se imagina un parto con epidural e incluso a lo mejor alguna que está en la última etapa se imagina que, Dios mío, ojalá me induzcan el parto, ¿no? Por ello no vais a ser ni mejor ni peores madres, ni hay una opción más válida o otra menos. Sí que es verdad que es importante informarse y tomar esas decisiones pues con la máxima información, porque es verdad que hay alguno que va a tener, ¿no? Pues más riesgos asociados u otro, o va a comportar pues que se produzcan mayores intervenciones o menos, y eso sí que creo que vale la pena, ¿no? Tenerlo en cuenta, pero sin duda este vídeo simplemente es un vídeo informativo y no quiero, ¿no? Dejar a que se vea que prefiero que tengáis un parto, ¿no? Natural o un parto vaginal o un parto por donde sea. Quiero que tengáis el parto que deseáis, ¿de acuerdo? Como os he dicho, aquel que cerráis los ojos y os imagináis. Además, es muy importante, ya lo hemos hablado en algún otro vídeo, ser flexible con la idea de parto que llevamos, porque es verdad que muchas veces, ¿no? Pues elaboramos nuestro plan de parto, ¿no? Tenemos muy claro qué queremos, nos hemos preparado incluso para ellos, que por cierto tenéis abajo el enlace a la preparación al parto si queréis entrar. Y lo que os decía, ¿no? Nos hemos preparado, tenemos muy claro lo que queremos y luego en el momento del parto pues surge algún imprevisto, surge algún problema o bien materno o bien fetal que nos desvía, ¿no? Ese camino que teníamos tan claro y no por eso debe aparecer ni la frustración, ni el temor, ni el miedo, ¿vale? Simplemente pues se ha producido una desviación, habrá que entonces sí ponerse en manos, ¿no? De los profesionales y dejarse ayudar y es posible, ¿no? Pues que haya un cambio, ¿no? En ese parto, pero tenemos que abrazarlo sobre todo y vivirlo de la forma positiva porque al fin y al cabo también es importante, ¿no? Que vivamos el parto con seguridad y con tranquilidad. Entonces, ¿qué es un parto vaginal? Pues bien, como su nombre indica, ¿no? Y de forma muy sencilla, pues es un parto donde el bebé va a nacer por vía vaginal, ¿de acuerdo? Es sencillo porque es verdad que solo hay dos vías por donde un bebé puede nacer, o bien por vía vaginal, o bien, ¿no? Mediante una cesárea, por una incisión en el bajo vientre, con lo cual cuando hacemos referencia a un parto vaginal nos referimos, ¿no? Pues a un parto donde el bebé está naciendo por la vagina de la mamá. Aprovecho para dejaros aquí arriba enlazado, ahora que hemos mencionado de la cesárea, el vídeo que hice sobre cómo poder evitar una cesárea con varios consejos y recomendaciones, así que os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistacito si no lo habéis visto y os interesa. Recuperando el tema del parto vaginal, pues bien, aparte, ¿no? De la característica principal de la que hemos hablado, ¿no? Y es de que el bebé nace por la vagina de la mamá, es un parto donde podemos encontrarnos, ¿no? Pues con el uso de la analgesia epidural, con el uso de una walking epidural, con la aplicación de oxitocina sintética, porque es necesario para producir las contracciones, pues que previamente se hayan tenido que utilizar algún otro tipo de fármaco, con la aplicación a lo mejor en la fase del expulsivo pues de una ventosa o de un forceps, ¿no? Todo esto son intervenciones
intervenciones que se pueden aplicar en un parto, que pueden ser necesarias en algunas ocasiones y que pues, nos forman parte de lo que es un parto vaginal. Otra característica que suele ser también bastante común en lo que llamamos parto vaginal es que la mujer pues, suele dar a luz en posición de litotomía, ¿de acuerdo? Es decir, la posición ginecológica, por si no tienes claro qué que es la posición pues, que más se utiliza, por desgracia, en el parto, porque no es la mejor, pero sí la que más extendida está, ¿no? Que es la mujer, ¿no? Pues estirada sobre su espalda con las piernas, ¿no? Pues sobre las perneras que tienen las camas de parto, ¿de acuerdo? Y es verdad que en estos partos se suele dar a luz en esta posición, ya que la mujer suele llevar la analgesia epidural. Aquí sí, importante, no es necesario dar a luz así, hay que tenerlo presente, tampoco con el uso de la analgesia epidural, perdonad, tampoco sería necesario, ¿vale? Con este uso parir en esta posición sí o sí. Así que, por favor, abiertas en este sentido, ¿de acuerdo? Y probablemente en vuestro curso de preparación al parto os expliquen otras muchas posturas también para dar a luz. Entonces, ¿de qué hablamos, no, cuando hacemos referencia a un parto natural? Bien, por supuesto, la vía de dar a luz, ¿no? Donde nace el bebé seguirá siendo por la vagina de la mamá cuando hacemos referencia a un parto natural, pero la gran diferencia que tenemos aquí es que no va a haber ninguna intervención, ¿de acuerdo? No va a haber uso de oxitocina, no va a haber uso de analgesia epidural ni de otros fármacos, no va a haber uso de fórceps, no va a haber uso de ventosa, ¿de acuerdo? Todas esas intervenciones que formaban parte, como hemos dicho, ¿no? De un parto vaginal, no van a formar parte de un parto natural. La característica principal, ¿no? Del parto natural va a ser que la mujer pues, va a desencadenar de forma autónoma el parto, ¿de acuerdo? El parto se va a desencadenar de forma espontánea con un inicio natural de las contracciones y además todo el transcurso del mismo también va a seguir sin intervenciones externas. Parto natural se puede desarrollar, por supuesto, también en un centro hospitalario, ¿de acuerdo? En una casa de partos, en casa donde vosotras deseéis y os sintáis seguras, pero sin duda se puede desarrollar en un centro hospitalario con profesionales, ¿de acuerdo? Que simplemente van a acompañar, van a observar, ¿de acuerdo? Y van a ayudar, pero sin practicar ningún tipo de intervención para acelerar o para modificar, ¿no? el proceso del parto. El cuerpo de la mujer en este tipo de partos, ¿no? Que transcurren sin analgesia de forma totalmente, ¿no? Natural y fisiológica, pues el cuerpo es capaz, ¿no? De ir guiando todo este proceso, ¿no? De forma totalmente autónoma y realmente pues no tenemos que hacer nada más que acompañar y ayudar en la medida de lo posible, ¿no? A sobrellevar las sensaciones del parto, con lo cual no quiere decir que no haya nada que hacer, ¿no? Ni formas de ayudar a la mujer que está viviendo un parto natural, pero simplemente se van a utilizar pues métodos alternativos de alivio del dolor, métodos naturales, como pueden ser pues la aromaterapia, el uso del calor local, pues utilizar una bañera, ¿no? Para el uso de la hidroterapia o pues simplemente una ducha. Estos recursos, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar, ¿de acuerdo? A minimizar un poquito las sensaciones intensas del parto, ya que la mujer lo pueda vivir, ¿no? Pues de una forma pues más satisfactoria, pero sin introducir, ¿no? Pues elementos farmacológicos, intervenciones, etcétera. Por poneros un ejemplo práctico, por ejemplo, que nos podemos encontrar y que yo me suelo encontrar en los partos que acompaño, ¿no? Y que nos podría indicar un poquito, ¿no? Pues la diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, cuando estamos ante un parto vaginal, ¿no? Un parto donde, por ejemplo, la mujer lleva una analgesia epidural, normalmente en la última fase del parto, en la fase del expulsivo, pues la mujer necesita un extra de ayuda pues para guiar, ¿no? Cuando está teniendo una contracción, para guiarla cuando tiene que empujar o incluso muchas veces cómo tiene que empujar, pero por el simple hecho de que al haber minimizado tanto las sensaciones con la analgesia epidural, cuesta mucho más, ¿no? Localizar pues dónde hay que empujar, cómo y cuándo hacerlo. En cambio, cuando estamos ante un parto natural, un parto donde la mujer está teniendo todas las sensaciones, ¿no? A flor de piel, realmente no es necesario en ningún caso no indicar ni cuándo, ni cómo, ni dónde empujar, porque todo va a fluir, ¿no? Pues de forma natural y ese instinto, ¿de acuerdo? Le guía a la mujer, ¿no? A dar a luz sin necesidad de que la matrona o el ginecólogo tenga que decir prácticamente nada. Con lo cual sí que podríamos decir, ¿no? Pues que en un parto natural la mujer va a ser mucho más autónoma, ¿de acuerdo? Que en un parto vaginal. Otra diferencia que podríamos también destacar, ¿no? Sobre un parto vaginal, sobre un natural, es que, como hemos dicho, en el parto vaginal se suele desarrollar en posición de litotomía por la presencia muchas veces de analgesia epidural y en cambio en el parto natural raramente vamos a ver esta posición porque normalmente se va a dejar, ¿no? Mucho más, como decía, autonomía, ¿no? Y la mujer se va a dejar llevar y raramente el cuerpo le va a pedir ponerse, ¿no? En esta posición que no es para nada fisiológica, ni cómoda, ni que beneficia ese momento, con lo cual el cuerpo cuando está, ¿no? En el proceso de parto natural suele
pedir otro tipo de posiciones, como por ejemplo pues estar de pie, balancearse de un lado al otro, a lo mejor sí sentarse pero en una silla de partos, ponerse de lado, ¿no? En posiciones laterales, pero raramente en posición de litotomía, con lo cual vamos a ver pues una más variabilidad, ¿no? De posiciones en los partos naturales. Y bien, esto es lo que sería, ¿no? Pues un parto natural, un parto que transcurre sin intervenciones, ¿no? Sin analgesia epidural, pues en posición, como hemos dicho, ¿no? De pie, de lado, ¿no? Con libertad, ¿no? De movimiento, ¿de acuerdo? Y donde la mujer pues completa, ¿no? El proceso de inicio a fin de forma totalmente autónoma y pues con un proceso fisiológico y natural como el nombre indica. Como he empezado el vídeo diciendo, no vas a ser ni mejor ni peor por tener un parto vaginal o tener un parto natural, pero sí creo importante que conozcas nuestras diferencias porque pues muchas veces, ¿no? Pues si tienes un uso de analgesia epidural, pues bien, habrás tenido un parto vaginal y en cambio, ¿no? Pues si has tenido un parto sin anestesia, sin intervenciones, ¿no? Totalmente, ¿no? De forma autónoma y fisiológica, pues estaremos ante un parto natural. Lo que os decía, tienes que hacer un poquito de introspección ahí, ¿no? Y ver exactamente cuál es el parto que crees que quieres vivir, el parto que deseas y el parto que crees que es mejor para ti y para tu bebé. No para todas va a ser el mismo, habrá mamás que me encuentro, ¿no? Que tienen súper claro que quieren vivir un parto con analgesia epidural y me parece perfecto, es una opción muy muy legítima y también hay otras mamás que tienen clarísimo que quieren intentar evitar en la medida de lo posible el uso de oxitocina o de otras intervenciones. Simplemente cierra los ojos, piensa en ese momento y entonces eso sí, plasma en tu plan de parto lo que crees que quieres, ¿vale? Ya sabemos que luego pueden cambiar cosas, pero es muy importante que realices el plan de parto. Te lo dejo también aquí arriba enlazado el vídeo sobre 8 imprescindibles que debes incluir en tu plan de parto. Realmente lo quiero recalcar porque me parece súper importante que dediquéis un tiempo a la realización de un plan de parto, incluso que tengáis apoyo de un profesional para realizarlo. Yo en las consultas que podéis reservar abajo en la descripción del vídeo os puedo ayudar también con ello, ¿vale? Es muy importante que entendáis bien lo que estáis plasmando y sobre todo que sea un plan de parto realista, que os informéis de si en ese centro donde vais a dar a luz os pueden facilitar, ¿no? Lo que estáis pidiendo y si, ¿no? Sus protocolos lo contemplan, porque si no muchas veces también es necesario hacer un cambio de centro previamente porque vemos que el plan de parto no se alinea para nada, ¿no? Con el centro que habíamos elegido para dar a luz. Así que importante, mírate este vídeo con los 8 imprescindibles. Y nada, antes de irte del vídeo, como siempre, dale un gran me gusta, por favor. Ayúdame un poquito, ¿no? A crecer esta comunidad. Sé que tengo algunos temas pendientes de mamás que me han dejado comentarios por aquí, por Instagram, sobre algún tema que quieren que hable en el canal. No me olvido de ninguno, me los apunto, los tengo presentes y estoy trabajando ya en ellos para subirlos las próximas semanas. Así que, sobre todo, suscribiros para no perderos ningún vídeo y cualquier petición, duda, consulta, pues me la dejáis en comentarios y un abrazo enorme.